y la moneda el objetivo. Es México. Así pues, mis valedores, el informe de miércoles, aplausos comprados, ovaciones vendidas, monólogo interminable, cero autocrítica, verdades a medias, que son embustes completos, ausencia de creatividad y un lenguaje violado, desangrado, desnaturalizado, porque el lenguaje, dije a todos ustedes el domingo anterior, el lenguaje da vida o mata, según quién y cómo lo utilicen. Las palabras, asegura el lingüista, son un vehículo del pensamiento. Si falsificas las palabras, falsificas el pensamiento. El lenguaje se manipula de manera consciente para sembrar la confusión y evitar que se pueda percibir la realidad. Y repito los conceptos de Octavio Paz: cuando el cuerpo social se enferma de gravedad, lo primero que se gangrena es el lenguaje, como este del remedo de informe presidencial perpetrado, sé lo que digo, el pasado miércoles, informe de miércoles. Pero ustedes, ¿alguna opinión? En ausencia de la compañera Isabel Macías, yo mismo proporciono a ustedes las señas telefónicas. Aquí, en cabina, para la zona metropolitana, 55 36 89 89. Por cuanto al resto de la República, LADA, sin costo para todos ustedes, 01800 50 52 688. Las palabras embosadas, las palabras que tornaron, que estos tornaron, quincalla, y quincalla otorga, ay no sea sangrón, que tornaron hojarasca nada más. El presidente Enrique, etcétera, Peña, afirma que durante el último año de su gobierno se aplicaron sanciones por 171 millones de pesos por prácticas de corrupción en la contratación de obras y servicios por parte de la Administración Federal, comillas. Se promovió un marco de transparencia, certeza y legalidad en las contrataciones públicas a través de la atención y resolución en forma expedita, imparcial y apegada a derecho de las inconformidades promovidas por los licitantes con motivo de procedimientos de contratación. En el apartado combatir la corrupción y transparentar la acción pública en materia de justicia para recuperar la confianza ciudadana, válgame, qué titulazo. No se habla sobre la polémica que generaron las residencias de su esposa Angélica Rivera, conocida como la Casa Blanca, no Angélica Rivera, sino su residencia, cuestiones de la redacción, conocida como la Casa Blanca, la de su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en un club de golf de Malinalco, y la suya propia en un club de golf en Ixtapan de la Sal.
el presidente asegura que en el último año México se consolidó como un país moderno, cercano a la gente y de datos abiertos, y que su gobierno es cercano a la gente, que en materia de prevención de corrupción aceptó el 97% de las 16,000 propuestas ciudadanas que han recibido diversas dependencias, que en transparencia tiene muchos logros. En el último año todas las dependencias recibieron 135,000 solicitudes de información, de las cuales 118,341 obtuvieron respuesta. Claro, la mayoría tuvo como respuesta inexistente o reservado. Tal obtuvo como contestación. Bueno, pero es que el lenguaje corrompido es la segunda naturaleza del sistema de poder. Con ese recurso manipula a unas masas apáticas y vulnerables para desnaturalizarlas con la argucia de inocularles la propia ideología del poder, contraria al interés de las susodichas masas. Se trata de un lenguaje radiactivo. Sus voceros oficiosos, el sistema, repito, nos inocule sus tesis radiactivas y entonces nos convierte en sus colaboracionistas. Esto por nuestra pura ignorancia. Caramba, otro país sería México si sus masas tuvieran el 10% de cultura política de la que tienen respecto al clásico pasecito a la red, pero también es una cultura aprendida de los merolicronistas de todos los medios de acondicionamiento social. Pienso en los joserras y señores adultos, algunos ya tirándole a la vejez, que han pasado su vida, toda su vida. Ustedes saben lo que es la vida propia, la que es finita, que se va a ir y que vamos a llegar a la gran interrogante, y que, repito, han dedicado su vida, le han dado sentido a su existencia frente a los medios de acondicionamiento social, hablar que si el Chicharito y que si hubo un centro por la izquierda. ¿Cómo que un centro? Bueno, pues un centro que vino de la izquierda, y que si el área penal. ¿Cómo se puede haber recibido el don inapreciable de la vida para dedicarla en discutir día con día del clásico pasecito a la red? Pero no hay que ser ignorantes. Yo no debo ser ignorante. Esto es parte, y ellos son parte activa, parte integrante del sistema de poder, para abatir a las masas y tornarlas mansas, domesticadas, ignorantes, desinteresadas de sus propios problemas y manipuladas para sentarse a dos nalgas. A cada rato, no sé cada cuándo haya partidos de fútbol, en el clásico pasecito a la red. Acabo de leer contra qué país vamos nosotros a competir, y vamos a tratar de meter goles nosotros, y nosotros vamos a tratar de detener las embestidas de los contrarios, a ver si nosotros podemos. ¿Cuál es el país con el que va a luchar el país de México en fútbol? ¡Ah, caramba! Ni Crescencio Suárez, ni Orlando Jácome, que nos auxilian más allá del cristal, ninguno de ellos sabe contra qué país vamos a competir. Pero yo le pido a mi Padre Dios que salgamos victoriosos. Yo pienso que metamos nosotros 3 goles y ellos nos embombillen nada más uno. No pierdas el tiempo con estas tonterías.
Pues así fue. El informe de gobierno, más bien el mensaje después del informe de gobierno, un ladrillo blanco, espeso, pesado, que entregó el secretario de Gobernación el 1 de septiembre a las manos de Jesús Zambrano, el titular de la mesa directiva del Congreso de la Unión. El informe de gobierno que rindió ante 1,5 millones de sus incondicionales fue el espejo y la flor del añejo populismo y la demagogia de signo priista. Un informe en el que un funcionario carente total de carisma personal remató con una alerta alarmista, catastrofista contra el carisma personal que desacredita como populismo y demagogia. En el demagogo y populista ocurre lo usual. Ellos van contra la demagogia y el populismo. Mis valedores, ¿qué tan cierto será que millones de mexicanos residentes en el extranjero abarrotan todos los medios de transporte para emigrar al país de fábula y encantamiento, a ese jauja de milagrería que describió el de Los Pinos el pasado miércoles? Y a propósito, les hablan de populismo y demagogia, y la gente, las masas, van a saber que se trata de López Obrador. Repito, yo no creo en López Obrador como tampoco en el resto del sistema de poder. Creo en ustedes, pero ustedes solo creen en el clásico pasecito a la red. No se me enojen quienes no están en esa situación. Pero entonces necesitamos saber qué carambas es populismo. Eso es lo que estoy yo estudiando con todos ustedes. Populismo desde la historia, desde el análisis del filósofo de la ciencia política y desde la realidad objetiva el día de hoy. Y así entenderemos el populismo con todo lo que tiene de benéfico y con todo lo que tiene de perjudicial. Pero no a lo maniqueo. Los priistas son buenos, López Obrador es malo, malo, y el Bronco Rodríguez allá en Nuevo León es malo también. Y como ven que en Nuevo León hubo un candidato independiente ganador, no por sí mismo, sino por el desencanto y el odio, la desconfianza, la incomodidad de las masas allá en Nuevo León, pues tomaron al Bronco Rodríguez y lo hicieron gobernador de Nuevo León, un estado próspero en lo económico. ¿Cómo estará el peligro del descontento de las masas en el resto del país, que no es tan rico en cuestión económica como Nuevo León en sí? Entonces, ¿cómo estará el resto o cómo estará el peligro si 120 millones de mexicanos quiten a los ricos? Porque los mexicanos somos pobres si exceptuamos a los ricos. ¿Cómo estará el peligro con ese descontento de las masas ante un auténtico hombre de carisma como es López Obrador? Si en Nuevo León ocurrió lo que ocurrió, ¿qué puede ocurrir en el 18 acá, en el resto del país, cuando se juega la presidencia de México? Así que la demagogia, hablar de los demagogos. El populismo, satanizar el populismo. Estoy en los sábados en nuestro taller de teoría política de 11 a 13 de la mañana. En el juglar estoy estudiando con ustedes, repito, el populismo según los analistas de la ciencia política. En libros, el populismo según su historia, que ya lo hicimos con la democracia, y el populismo según la realidad objetiva hoy día. Esto es importante, esto es necesario, y tengo gente dispuesta a oír, a escuchar, a procesar
los conceptos, a entender. Entre esta gente están los alumnos del CCH Azcapotzalco y tantos más, pero todos los interesados. Allí está la fuente del conocimiento. Yo soy nada más el receptor y transmisor de estos conocimientos. ¡Caramba! ¿O tengo yo que llevar? No estoy quejándome. Necesitamos sillas en el recinto. Pero ustedes, todo va a quedarse en agua de borrajas. Todo va a quedarse en la de plasma. Pura televisión. José Abreu dice, Peña dijo que había que tener cuidado con el populismo. El PRI regaló millones de televisores y lucra con los programas sociales. Hay que tener cuidado. Bueno, vamos a seguir ahora con el mensaje que dijo Peña a lo largo de 2 horas, casi 2 horas, de lugares comunes y demás, casi 2 horas para pintar un país a la medida del doctor Pangloss y de Cándido con mayúscula, el Cándido de Voltaire. Caray, ahora que digo Voltaire, creo que ayer dije Rousseau. Si lo dije me equivoqué de manera redonda, es Voltaire, no Rousseau. En fin, Cándido y sobre todo el doctor Pangloss, que ateniéndose a una frase de un filósofo, Leibniz, dice el doctor Pangloss, vivimos en el mejor de los mundos posibles. ¿Por qué? Porque Dios hizo el mundo en 6 días, el 7º descansó y vio que era bueno. Y Dios, si hubiera sido imperfecto este mundo, lo hubiera hecho mejor. Él puede. Entonces vivimos en el mejor de los mundos posibles. Peña está de acuerdo con él. Vamos a hablar de lo mismo. Peña es el presidente menos querido por los mexicanos en los últimos 20 años, publica el diario británico Financial Times. Al retomar un estudio del Pew Research Center que consigna una disminución de 7% en las opiniones favorables hacia el mandatario priista. Las calificaciones aprobatorias de Peña sobre su manejo de la educación, el combate al crimen y las drogas, la economía y la corrupción también van a la baja, de acuerdo con el análisis del citado Financial Times. Comillas, mientras su apariencia de ídolo de la pantalla se mantiene intacta, la promesa de prosperidad y esperanza que Peña personificó se ha desvanecido. En su lugar, los mexicanos han visto una espiral de escándalos, de corrupción a la economía, han visto una espiral de escándalos de corrupción, a la economía detenerse y al más importante narcotraficante escapar por un túnel de la cárcel. El intento del presidente por tratar de aclarar que él en verdad no había corrido. Esto es otra tontería. Calcetagate. Ay, qué gringos de segunda somos todos. Mejor, como dice la compañera Isabel Macías, tiene unas calcetas y dice mis cavirias. Hay una espléndida película, nuevecita, debe tener 50 años de edad, pero está jovencísima la película, de Julieta Massina. Ella es una ramerita de poca monta, por tantas montas que ha tenido, este es el contrasentido, y usa unas
unas calcetas muy chistosas, porque es muy pobre, muy chistosas, y entonces se quedó, según la compañera Isabel Macías, el mote de las cavirias a las calcetas. Así que el presidente traía sus cavirias, bueno, pero esa es otra cuestión. El número de homicidios, dice el Financial Times, el número de homicidios con Peña se incrementó un 25% en julio, comparado con julio del 2014. Y acabo de consignar de leer unas cifras en donde se advierte que mucha más sangre ha corrido en los 3 años de Peña que en los años del carnicero ebrio de gloria y poder, Calderón. De Tlaxcala, Patricia Quintana. Peña dice que el país es muy soñador, pero en realidad es un pueblo apático. Y lo que dice de mí, se lo agradezco. México no va bien, dice Jessica Becerra. Más bien reproduce las palabras de Luis Fonserrada Pascal, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. México no va bien porque enfrenta pobreza, desempleo y despilfarro del gasto. México no va bien. Tenemos enorme cantidad de desempleo, pobreza subiendo, así dice, desempleo creciendo. Échale gerundios. Falta de inversión, despilfarro del gasto y crecimiento inercial en los últimos años. ¿Qué más dije? Creo que México no va bien, y tiene que ver con esa falta de definición clara y de diagnóstico claro de lo que debe ser la política fiscal y la política económica, y sin duda la parte institucional es crítica y genera descontento, y que se le cuestionó Jessica Becerra, todos ustedes los reporteros, cuestionar es poner en entredicho. ¿Qué carambas qué les cuesta decir preguntó, interrogó? Caray, miren, leí, esto aparece hoy en un horrible suplemento lleno de modas y tarugadas de las que ya se imaginan ustedes, y dice, el gen fashionista, qué poca tienen estos, de lo que hay que tener muchísima, qué poca, el gen fashionista, y habla de los lujos terribles que se gasta la primogénita de Barack Obama. No recuerdo cuánto se gastó en su vestuario Angélica Rivera y cuánto su hija mayor, ahora que estuvieron en Londres. Leo, pero caramba, Obama, la hija primogénita, estos se pueden dar el lujo de ser terriblemente derrochadores. Leo, en junio, durante una visita oficial a Londres, la primogénita de los Obama usó un vestido azul con girasoles de la firma Alice and Olivia, valorada en, válgame, $440. Ustedes que me están escuchando, ¿recuerdan en cuánto se valoró el vestido de Angélica Rivera para la recepción con la reina de Inglaterra y de su hija Paulina? $440, la hija del mandatario del país más poderoso del mundo, cuando menos en cuanto a perros de guerra y a economía. Si alguno de ustedes lo recuerda, dígalo. En junio
durante una visita oficial a Londres, la primogénita de los Obama usó un vestido azul con girasoles de la firma Alice and Olivia, valorado en $440. El resto de las notas de prensa y de los comentarios se refiere, critica el informe después del 1 de septiembre, el informe del miércoles, pero nada más para que entendamos lo que es el lenguaje, voy a hablar de ello basándome en una obra muy importante en torno al tema, para que veamos cómo nos manipulan precisamente con el lenguaje. Leo: las palabras nos llevan a enfrentamientos ideológicos de los cuales no hay retirada posible. Esta es la tragedia que se encuentra en la raíz de la política. Consignas, clichés, abstracciones, retóricas, falsas antítesis se apoderan de la mente. La conducta política ya no es espontánea ni responde a la realidad. Se congela en torno a un núcleo de retórica muerta. El lenguaje encierra a los políticos en la ceguera de la certidumbre o la ilusión de la justicia. En vez de convertirse en amos del lenguaje, nos convertimos en sus sirvientes, y esa es la maldición de la política. Un poco más del tema. Si las palabras están enfermas, a nosotros nos toca curarlas. Sí, decía Octavio Paz, la labor del poeta, la labor del prosista, es limpiar las palabras, quitarles el óxido, o en otro sentido el moho, abrillantarlas después de que los políticos las han dejado vacías de sentido. Imagínense: democracia, patria, libertad, soberanía, son vocablos ya totalmente violados, totalmente falsos. Esos hay que revivirlos, porque casi revivirlos están amortecidos, se decía en el siglo de oro español. Entonces, esa es la labor del poeta, del prosista. Todos los vocablos sucios con la baba de estos políticos que así las falsifican, las falsean, las vacían de sentido, se trata de limpiarlas y, si es posible, abrillantarlas para que la palabra amor vuelva a tener su sentido, y la palabra vida, y la palabra valedor, y la palabra patria. Imagínense lo que ahora es patria en la boca de los priistas o de los chuchos colaboracionistas, de los chuchos que a estas alturas ya empiezan a aullar, pero de dolor, comenzando con Ortega. Bueno, si las palabras están enfermas, a nosotros nos toca curarlas. Una vez que se empieza a deplorar la inadecuación del lenguaje a la realidad, una vez que se empieza a deplorar la inadecuación del lenguaje a la realidad, se convierte uno en cómplice del enemigo. La tarea, y conste, cuando se dice del enemigo, este analista es extranjero, cómplice del enemigo. La tarea constructiva consiste en restablecer la dignidad del lenguaje. Cada partido en la política empuja hacia adelante palabras como si fueran caballos de Troya, y las dejamos entrar porque hacen que el significado decimonónico de las palabras resplandezca ante nuestros ojos.
Una vez que han entrado, se abren y dentro de nosotros se despliegan como ejército de significados extraños y asombrosos. La fortaleza ha sido tomada antes de que nos hayamos puesto en guardia. ¿No es eso lo que ocurrió en casi 2 horas el miércoles pasado? Y alguien podrá decirme, pues ocurrió para quienes los oyeron, porque nosotros nos abstuvimos de tal ejercicio. Pues puede ser, pero de todas maneras, allí está con impunidad absoluta el ejercicio, el empleo, el uso de palabras y así las llenan de cochambre, de óxido, de corrupción. Un par de párrafos más, nada más para que lo tomemos en cuenta. Miren, todo lo demás que tengo aquí son reniegos contra la corrupción y contra Peña, que no aclaró lo de la Casa Blanca y demás. Y tengo los mensajes, y los mensajes siguen siendo diagnósticos de que vamos mal, diagnósticos. Mientras en México no haya una real libertad de expresión, ¿cómo va a haber libertad de expresión? Don Agustín Mondragón no ha valido lo que aquí he estudiado tantas veces ante ustedes. ¿Cuál libertad de expresión? Nosotros, si de pronto nos sacamos la lotería, miles y millones de euros y creamos un complejo radiofónico, de televisión, de prensa escrita. Con todo y eso, tenemos que involucrar al sistema de poder solos. No podemos. Falta papel o falta el permiso del Estado y todo lo demás. ¿Y qué intereses los que han logrado meter tanto dinero en Televisa, en TV Azteca, en la radio comercial, en los periódicos? Toda la inversión será para permitir libertad de expresión y tipos como yo estén en TV Azteca y Televisa unidas a las 9 de costra a costra. Yo lo dije y luego me lo imitó un tal Broso. De costra a costra y de frontera a frontera, dejar que yo diga mi mensaje. Caramba, ¿cómo va a ser eso? Entonces, ¿cuál libertad de expresión si uno se adecua? No, nada de que adecua. Los intereses de los Azcárraga, de los Salinas Pliego, de los Vázquez Raña, de todos ellos, pues tiene un lugar en la tele, en la radio, en los periódicos. Pero tiene uno que adecuarse. ¿A cuánta libertad de expresión tienen los, ¿cómo se llama? López Dóriga y Ciros y demás? Están adecuándose a, son voceros oficiosos del sistema de poder. Libertad de expresión, no lo hemos entendido. ¿Qué periodista independiente ha creado una réplica de Televisa? Y aún haciéndolo, repito, estaría bajo la égida del sistema de poder. Libertad de expresión. Por eso digo a sus buenas mercedes lo importante que es no renegar aquí ante los micrófonos, el micrófono de Radio UNAM. Estudiar, vayan conmigo a El Juglar. Todo esto allí se estudia. Es tan fácil decir, voy a, ¿dónde está el mensaje entre todos estos? Pues no sé dónde esté, pero comenzar diciendo, aquí está, creo, no está aquí. Comenzar hablando de libertad de expresión. ¿Cómo va a haber libertad de expresión contra los intereses de Salinas? Aquí está, de Salinas Pliego, contra los intereses de Azcárraga y lo que hay detrás, todos los
patrocinadores, e incluyendo, por supuesto, al sistema de poder en su conjunto, van a permitir, sí, pues es libertad de expresión, maestro Mojárola, escuchas, mientras en México no haya una real libertad de expresión. ¿Ve? ¿Ven? Lo invito, vaya conmigo a el juglar, 11 a 13 horas, taller de teoría política. Por lo pronto sabremos que lo que hablan de populismo es una mentira, pero muy bien dirigida a las masas, ignorantes, iba a decir ignorantes, en fin. Mientras no haya una real libertad de expresión, pocos seremos los que estemos politizados. Si usted está politizado y busca libertad de expresión en México, ya que los comunicadores comerciales, por defender sus fuentes de trabajo, por presiones del concesionario o por cobardía, tergiversan la información para defender a los gobernantes y hacer que desaparezca el Estado de Derecho. El Estado de Derecho en México, para que haya Estado de Derecho se necesita cumplimiento fiel, exacto, categórico de la ley. Una ley no creada a conveniencia de ellos, sino una ley que conduzca a la verdadera justicia. Entonces, desaparezca el Estado de Derecho. Este es un Estado de Derecho. Enrique Peña es corrupto, pero lo avalan sus trabajadores que lo nombran para que laven sus corrupciones y aparezca la supuesta democracia. Don Agustín Mondragón, Estado de Derecho existe cuando haya libertad de expresión. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Repito, mientras no justipreciemos el daño que el tigre que está merodeando en los alrededores de nuestro caserío, mientras no valoremos ese daño que puede hacer o que hace de hecho el tigre, vamos a seguir exigiéndole. Ayer dije y todos los alumnos y todos los que me escuchaban se quedaron asombrados. Dije, mientras sigamos con las tácticas sicilianas del plantón, de la megamarchita, del exigir, y uno de los asistentes se atrevió a decir, maestro, ¿esto es de Sicilia? No, le digo, es de Javier Sicilia, no de Sicilia, en la patria de Tomaso de Lampedusa, el autor del Gato Pardo, que fue quien escribió, puso en labios del conde Sidón, el bueno, no es Sidonia, por supuesto, pero algo semejante. En este momento se me va la palabra. La frase aquella de cambiar todo para que todo siga igual. El conde, bueno, luego les digo. Entonces, esas megamarchitas que iban de Sonora a Yucatán y se iban más allá de las fronteras patrias, a exigir, a gritar, a decir este puño sí se ve. Recuerden lo que dice Brom, pero él no alude a la política mexicana ni a la política en general. Él es un psicoanalista, es un hombre grandísimo, continuador de los estudios de Freud y contraponiéndolos a Jung y demás. Entonces dice él, acudir a consignas inútiles, añejas, equivale a danzar para convocar a la lluvia. Danzas de los indígenas de X país para convocar a la lluvia. Así aquí, la marcha es necesaria, pero insuficiente. La marcha se agota una vez que uno ha creado conciencia de un problema determinado. Tomar la marcha como fin, eso es pésimo. Tomarla como medio, un medio efímero, un medio instantáneo, un día, dos, ya, una marcha, dos, ya se creó situación ya se creó conciencia del problema, ya no hay para qué seguir. Pero entonces, esto de la facilidad, la marcha, la facilidad, el reniego, pero ¿qué hacemos?
Ah, si estudiáramos, si estudiáramos. Entonces, recientes cambios, gabinete de Mancera y EPN, en las distintas secretarías, solo son patadas de ahogado para salvar su capital político a costa de las masas ignorantes y manadas electoreras. Debemos, cae en el catálogo de buenas intenciones. Debemos aprender de Guatemala que aunque aún no concluye el proceso judicial contra el expresidente de aquel país, nos darán una lección de justicia porque aquí impera la corrupción y la impunidad. Ni es cielo ni es azul, me aclaró alguien. Ni es cielo ni es azul, lástima que no sea verdad tanta belleza. Que se acercaba Otto Pérez demasiado, más de la cuenta, a China y dijo Estados Unidos a defenestrar, a tumbar a Otto Pérez y a poner a otro. Válgame. ¿Quieren ustedes una radiografía exacta de lo que somos como país? Nada más un encabezado y una exhortación. Empleo, bienestar económico, amor y salud piden sus devotos a San Judas Tadeo. Y otra más, ¿se acuerdan de aquel Guillermo Velasco Arzac que según esto es yunquista, del Yunque, allá del centro del país, y organizaba marchas desde a Fox y algunos, desde creo a Cedillo y a Fox y demás? Bueno, después tuvo un gran puesto político y como la Wallace y Martí, calla boca después. Bueno, marcha contra delincuencia. Guillermo Velasco Arzac dice, contra la delincuencia mejor voltearíamos hacia la iglesia para pedir a Dios que nos libre de robos, asaltos, secuestros y asesinatos, mis valedores. Todo esto es México. Poco tengo que informar acerca del centro de acopio de El Valedor. Se nos han retirado, no, ha habido silencio de parte de los dos cerezos, el de Guerrero y el de Puebla, y los compas de la Sierra Norte de Puebla también, e inclusive a Malinalco. ¿Qué diferencia? Malinalco, Luis Videgaray, a Malinalco, señoras ladrilleras de un lugar muy pobre. En fin, poco tengo acerca de estas personas y de estas instituciones, poco tengo que informar, pero en cambio ya dije antes que tenemos dos talleres. Dije y ahora lo completo el dato. Tenemos dos talleres de lectura, dos talleres, sábados de 11 a 13 horas, taller de teoría política que estamos viendo con historia y con realidad objetiva el día de hoy, el populismo, muy distinto a las amenazas del sistema de poder. Bueno, 11 a 13 horas los sábados, taller de teoría política en El Juglar, situado en Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupe, bajarse si se viene en trolebús, no, ¿cómo se llama? Metrobús, estación Olivo, 2 cuadras largas hacia Revolución, se van a topar con un parquecito y en el flanco más cercano a Revolución
está el juglar. Allí nos veremos el sábado de 11 a 13 horas. Y hoy, como cada domingo, de 1 a 2 y fracción de la tarde. El taller de lectura, muy distinto al taller de teoría política, aquí en el taller de lectura estamos saliendo lentamente pero con firmeza del horror, de la mediocridad en la que estamos inmersos. Y ahora los mensajes de ustedes. José Ortega, maestro, ¿qué castigo hay para una persona que miente si es de ideología de izquierda y nunca se descubre la verdad? Si no se descubre la verdad, hay una ignorancia del caso. ¿Qué se puede decir? María de Moura, lo leo bien, a ver, María de Moura, quien entiende mejor los mensajes es la compañera Isabel Macías, pero hoy una cosa sin importancia no está con nosotros. María de Moura, si es que es así, de Tlaxcala, vamos para el Estado libre y asociado como en Filipinas o Puerto Rico. Todo en inglés y gringo. Vamos a terminar hablando inglés. Spanglish, que es peor todavía. Pero esto de el gen fashionista, qué poco fashionismo. Emma Sandoval nos puede decir dónde más podemos estudiar teoría política. No sé dónde más. Quieren algo a 30 pasos de su casa. Allí, ¿por qué busca otra opción? ¿En qué consiste el consenso de Washington y si se renovó nuevamente el tratado de Bucareli? Ay, Emma Sandoval, la invito al taller de teoría política y el TLC. Imagínese juntar tratado de Bucareli y el TLC. Una sugerencia al Congreso. No, desde aquí. ¿Quién va a hacer caso? Ellos tienen sus intereses. Bueno, lo que necesitamos es crear empleos y no más secretarías. ¿Cree usted que ellos no lo saben? Al presidente no le importa que lo quieran o no lo quieran. Esto es cierto. Hay que pensar si llegó para servirse o para servir. Caramba, lo segundo ya es un lugar común. ¿Cómo va a servir? Se sirven ellos y ya. Everardo López, la estulticia del gobernador Rubén Moreira y la de los diputadetes me permite que no siga leyendo. Aquí hay una altura de miras. Aquí todos o son diputados o no lo son. Estoy harto de oír pseudo estudiantes o satanizaciones interesadas. Moisés Martínez Peña habla de la educación, está muy bien, pero su hija nos dijo, prole, ¿en dónde estudiaría esto? Ladislao Méndez, ¿qué opina de la borregada? Vale, que muy tempranamente acudió hace una semana durante la madrugada por sus pantallas chinas que el sistema les regaló. Con ese afán dejan contenta la misma borregada. Usted pregunta y usted contesta. Peña dice que el país es muy soñador. Esto ya lo había yo leído. ¿Qué poder, dice Marcela Morales, qué poderosa es la televisión? En mi centro de trabajo, mis compañeros, que siendo la mayoría preparados, entre comillas, las únicas conversaciones al inicio de la semana solo son de fútbol o Super Bowl. ¡Vámonos! Promuevo que escuchen el programa Domingo 6, pero no hay interés. ¿Será que tienen resuelta su vida? Recuerde usted, Marcela Morales, una persona con un alto índice de mediocridad no tiene más interés que lo suyo. Grillo, escrito con Y, lo dijo, se me olvida, cuando lo habían convertido en cerdo, Odiseo le dice a Circe que lo convirtió, regrésalo a su condición humana. Él, junto con los otros marinos, él dijo, ¿y si me quedo yo como puerquito? Me la paso bien aquí osando, aquí entre el lodito sabroso, comiendo a mis horas, déjenme así. Lourdes Jauregui, Peña
no sabe lo que es populismo. No, mire, el tigre no sabe lo que es más. Ah, ya me dicen que ya. Bueno, perdonen quienes no les reproduje sus mensajes. Fue todo por hoy. Gracias, Crescencio Suárez, por su valimiento en los controles. Y a Orlando Jacome en la computadora, usted sabe por qué. Y aquí nos auxiliaron, aquí en el video que ustedes pueden ver allí todos los días, ya lo subió el compañero Cuitlagua Acuña. Él nos grabó el video y auxilió junto con David Cruz en los teléfonos. Gracias a todos. Nos vemos al rato en el taller de lectura y mis valedores, a salir de esta horrorosa mediocridad. ¡Ánimo!